Bien, hermano, Dios le bendiga en esta mañana. Hoy viernes vamos a orar para de inmediato iniciar el repaso de este día. Oramos. Amado Dios y Padre amado, Señor, en este día rogamos ante ti. Pedimos perdón por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones, por nuestras faltas y errores. Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Señor, por tu amor. Y gracias, Señor, por tu misericordia. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús, suplicándote, pidiéndote y rogándote que me ayudes cada día a enseñar tu palabra. Son favores que te ruego y te suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bien, hermano, hoy es el repaso, recuerde, y vamos a iniciar de inmediato. ¿Quién fue el fundador de la religión Solo Jesús? El fundador de la religión Solo Jesús fue el pastor presbiteriano llamado Sabelio. La pregunta 2 dice, ¿en qué año apareció esta doctrina? ¿Cuál doctrina? La doctrina Solo Jesús apareció en el tercer siglo, esa es la respuesta, tercer siglo después de Cristo, o sea, 300 años después de Cristo apareció esta doctrina llamada Solo Jesús. ¿En qué siglo desapareció? No apareció, sino desapareció, la pregunta 3. ¿En qué siglo desapareció esta doctrina? Respuesta, desapareció en el año cuarto, o sea, 400 años después de Cristo, 100 años después de haber aparecido, desapareció en el año 400. Bien, la pregunta 4 dice, ¿qué enseña la religión Solo Jesús de Jesús? ¿Qué enseña la religión Solo Jesús de Jesús? Respuesta, enseña que Jesús compone toda la deidad y que el nombre Padre y el nombre Espíritu Santo, el término Padre y el término Espíritu Santo son nombres del mismo Jesús, y eso es falso, porque la Trinidad lo componen tres personas distintas: Dios el Padre, la primera persona de la Trinidad, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Bien, ¿qué enseña la religión Solo Jesús de la Trinidad? Enseña que en sí la Trinidad no existe, que solamente Jesús es quien compone tanto al Padre como al Hijo, porque el nombre Padre y el nombre Espíritu Santo son otro nombre de Jesús. Eso enseñan de la Trinidad, que no existe. ¿En qué texto bíblico se apoya la religión Solo Jesús para bautizar en el nombre de Jesús? ¿En qué texto bíblico se apoya la religión Solo Jesús para bautizar en el nombre de Jesús? Ellos se apoyan en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Recuerde que ese texto de Hechos, capítulo 2, versículo 38, está sacado de contexto. Amén. Bien. ¿Qué enseña la religión Solo Jesús del bautismo? Enseñan que no se debe de bautizar, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sino
solo en el nombre de Jesús, y eso es falso. Para ello toman Hechos 2:38, lo sacan de contexto y ahí formaron esa doctrina. ¿En qué texto bíblico aparece la ordenanza donde Cristo mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Respuesta, eso está en Mateo, el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 19, capítulo 28, perdón, Mateo, capítulo 28, versículo 19, Mateo 28, 19. ¿Por qué Pedro manda a bautizar en el nombre de Jesús, según Hechos 2:38? ¿Por qué Pedro manda a bautizar en el nombre de Jesús, según Hechos 2:38? La respuesta: Pedro lo hizo de esa manera era porque ya los judíos que no habían creído en Cristo o en Jesús como el Mesías necesitaban públicamente reconocer a Cristo como el Mesías, pero ellos ya creían tanto en el Dios Padre, en el Dios Hijo, pero no creían en Jesús como el Mesías. Y por eso Pedro le dice que se bautizaran en el nombre de Jesús. Pero recuerde que antes de eso Dios le había mandado a Pedro y a los discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ellos no iban a desobedecer esa enseñanza del Señor. Bien. ¿En qué año reapareció esta doctrina llamada solo Jesús? ¿En qué año reapareció? La respuesta es que reapareció en el año 1903. Reapareció en el año 1913. Recuerden que apareció por primera vez en el año 300 o tercer siglo después de Cristo, y que en el año cuarto o año 400 después de Cristo desapareció. Duró un largo tiempo y después apareció 500 años después, 513 años después apareció en el año 1913, reapareció. ¿Entendió? Bien. Entonces, dice aquí, en el 1913, ¿quién fue que introdujo esta doctrina? La introdujo Juan G. Spain. Juan G. Spain fue que reintrodujo esta enseñanza en el año 1913 cuando reapareció. 12. Pregunta 12. ¿Es correcta la doctrina de bautizar solo en el nombre de Jesús? Usted explica, yo no le voy a explicar ni le voy a poner la respuesta, usted explica. Si usted pone no, usted se tiene que explicar por qué no es correcta. Y si pone sí, en el caso de que ponga sí, usted entonces tiene que explicar por qué sí o por qué no. El versículo 13 dice, la pregunta 13 dice, ¿quién fue que ordenó a bautizar en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? ¿Quién fue que mandó a hacer eso? Bien, hermano, entonces aquí concluimos el repaso de hoy. La pizarra yo le voy a tirar una foto y se la envío por el grupo a los hermanos. Y a los que no están en el grupo se lo envío también en la foto de la pizarra. Dios le bendiga, Dios le guarde, y le pido encarecidamente siempre que ore por mí, por mi familia,
por mi esposa, por mi niño, y agréguele ahí la oración por mi madre. Recordarle que estemos orando por la hermana López, una hermana, ¿verdad?, que no es de la iglesia, pero hermana en Cristo, que está muy enferma con el COVID. Y eso, nada, Dios bendiga y Dios guarde grandemente a cada uno y a cada uno de los hermanos y hermanas de la iglesia Dulán. Dios bendiga al pastor, Dios bendiga a su familia, Dios bendiga a Mariel, a López, al hermano Ramón Bastardo, como siempre, y Dios bendiga a la hermana Paula Quero. Recuerde que hoy viernes es el repaso, tienen el sábado para estudiar, y el domingo, el próximo domingo, me envía el examen antes de las 10 de la noche para corregirlo y enviárselo corregido. Bien, Dios le bendiga y Dios le guarde. Vamos a orar para ser despedidos. Amado Dios y Padre eterno, gracias, Señor, por permitirme hablar tu palabra, por permitirme enseñar tu palabra. A ti doy la gloria, Señor, doy la honra y doy el honor. Ayúdanos, Señor, en estos últimos tiempos malos, peligrosos y difíciles que nos ha tocado vivir, de tanta confusión, de tanta doctrina, de rol, de engaño, de tanta violencia, de tanta maldad, Señor. Ayúdanos porque el tiempo es malo. Fortalécenos, guárdanos. Mira a cada hermano de la iglesia, Señor, que está débil, fortalécelo y ayúdalo. Yo te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Jesús, y que esta enseñanza, Señor, sean para edificación de otros que no te conocen, y aún de aquellos que te conocen y no tienen este conocimiento, sea tú, Señor, edificando tu iglesia y ayudando a aquellos que están confundidos en estas religiones falsas. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. El domingo temprano le mando el examen. Dios le guarde y Dios le bendiga.